Hola amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, una emisora cultural y sin ánimo de lucro. Los saluda Guillermo Longo en un nuevo programa de Segundo Momento, Caminos y Senderos para reflexionar y crecer. Les deseo que tengan una gran semana, como siempre, y para hoy preparé un tema que tiene que ver con el poder conocer más de los demás, de alguna manera. Y es el tema de las adicciones. Hoy en día hay diversos tipos de adicciones. Y revisando este tema, me di cuenta de lo poco que sabía. Y siempre intento conocer más para poder entender mejor las cosas y mejor a las personas, evitando el juzgar. Y creo que encontré una información interesante que creo que les puede dar un poco de luz sobre este tema, del cual reconozco sabía prácticamente nada. Bien, vamos a hablar un poco de las adicciones, después un poco del proceso que se lleva en el cerebro, del impacto en el cerebro, y después vamos a ir un poco hacia las drogas y algunos comentarios específicos. Entonces, bueno, si les parece, arrancamos. Espero no ser muy complicado en la explicación. Lo que entendemos por adicción a algo no es otra cosa que un aprendizaje con recompensa que se hace patológico y acaba arruinando el proyecto de vida de las personas, del adicto y de su entorno. Cuando hablamos de recompensa, ahora lo vamos a explicar, tiene que ver con un proceso que todo ser humano hace a nivel cerebral. El consumo crónico de drogas, alcohol, tabaco, los comportamientos adictivos a los juegos de azar, a los juegos de internet o, por ejemplo, siendo contemporáneos, a la suplantación de identidad en internet, se apropian de ese circuito que les comentaba de recompensa, elaborando un condicionamiento de alguna manera y llegan a afectar no solo el funcionamiento, sino también a la estructura cerebral. Cuando hablamos de la estructura cerebral, una de las cosas que podemos decir es que a partir de estudios que se han hecho con tomografías computadas, comparando cerebros de personas con adicción a la droga y cerebros normales, se han comparado los funcionamientos y una cosa que se puede observar es cómo disminuye la actividad en diversas áreas del cerebro. El riesgo y la aventura, la curiosidad por lo desconocido, generan un placer innato. Vamos a hablar un poquito del proceso de recompensa. Este placer innato puede ser mayor o menor según el temperamento que tenemos cada uno. Las situaciones que entrañan peligro provocan un aumento de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se libera ante situaciones de placer y que sirve para procesar los estados de emoción positiva. Ante una situación placentera, las neuronas de nuestro cerebro reciben dopamina, mientras, a nivel cerebral, en distintas áreas, se realiza un proceso de evaluación de recompensa prevista para esa situación placentera y a partir de esa evaluación se genera una respuesta para esta situación. Nuestro organismo, al mismo tiempo, en un proceso de autoequilibrio, como liberó la dopamina, genera un inhibidor llamado inhibidor GABA para controlar y dosificar la liberación de ese neurotransmisor que nombramos recién, que es la dopamina. Esto permite, este juego de equilibrio, permite que nuestro cerebro no esté ni eufórico ni apático sin motivo. Las drogas lo que hacen es justamente romper ese equilibrio de la dopamina. Viene aumentando la concentración, su concentración en el cerebro, y de esta manera prolongar el tiempo
del efecto placentero. Hay drogas que detienen al inhibidor GABA, generando una mayor liberación de dopamina. Las anfetaminas, por ejemplo, además de impedir la inhibición, genera que se libere mayor cantidad de dopamina, aumentando su concentración rápidamente. La nicotina estimula directamente las neuronas productoras de dopamina. En el caso de los opiáceos, el cannabis, la morfina, impiden la liberación del inhibidor GABA. En el caso del éxtasis, a diferencia de las anteriores, directamente rompen las neuronas. Fíjense el efecto de las distintas drogas que acabamos de nombrar, como les decía antes, rompen el equilibrio prácticamente cerebral que tiene la persona. Entre las neuronas hay una cosa que se llaman los receptores, o sea, esa dopamina que se les envía ante situaciones placenteras deben ser capturadas de alguna manera por las neuronas. Bueno, el consumo crónico de cocaína, alcohol y opiáceos disminuyen estos receptores de dopamina y los vuelven a niveles muy bajos. Esta disminución explica que paulatinamente disminuyen los efectos placenteros y la persona necesita aumentar el consumo para conseguir el mismo efecto. La adicción no se desarrolla tras un solo primer consumo, sino que es un largo proceso de consolidación que es como un aprendizaje. Cuando memorizamos, aumentamos la intensidad de las conexiones entre las neuronas. Son las famosas, el proceso de sinapsis. Entonces, las drogas lo que hacen es justamente trazar un aprendizaje fuertemente enlazando las neuronas que esta estimulación hace que se generen recuerdos a largo plazo. Áreas del cerebro guardan el estímulo gratificante que genera la droga. Este recuerdo se registra en una forma intensa y duradera a partir de toda la dopamina que se liberó. Cuanto más placentero es el estímulo, más gratificante será, impactando nuestra memoria emocional. Esta memoria emocional es esencial en el proceso de adicción. Para ponerlo simple, es lo que acabo de explicarles, ¿no? O sea, es todo un aprendizaje el consumo de una droga o la adicción a una actividad que se va grabando a fuego en el cerebro de la persona. Al inicio del consumo o del juego, se aprenden también inconscientemente las circunstancias ambientales que rodean a la situación. De esa forma, la recompensa se asocia a algo, un olor, un lugar, un sonido. El aprendizaje de los pasos para conseguir el objetivo placentero crea la memoria procedimental que se graba en distintas áreas del cerebro. Este aprendizaje es el mismo tipo de memoria que nos permitió, por ejemplo, aprender a andar en bicicleta y recordar los movimientos de
del trabajo con la bicicleta, recuperándolos rápidamente de la memoria tras años de no hacerlo. En el caso de la adicción, al percibir de nuevo aquel olor o ver de nuevo ese lugar en el que se consumió en un día, de alguna manera la dopamina que tenemos promueve el recuerdo inconsciente asociado a la recompensa y despierta la información necesaria para conseguir el premio. De alguna manera se dice que la persona que tuvo una adicción no se cura. Puede manejarla, puede bajarla, puede bajar el consumo, inclusive puede llegar a dejar de consumir en el caso de la droga. Pero, de alguna manera, siempre está expuesto a volver. ¿Por qué? Porque este camino neuronal que se fija no se vuelve para atrás. Cuando se ha producido la adicción, el funcionamiento del cerebro cambia. Se pierde el control de los circuitos relacionados con las reacciones más de la razón y se generan respuestas automáticas y compulsivas. A partir de los cambios en los procesos de decisión y reacción ante estímulos, de alguna manera podemos decir que quienes sufren la adicción no deciden, sino que se encuentran obligados a consumir. Uno podría decir, bueno, la droga es complicada. Ahora, si jugar y comunicarse son actividades genuinamente humanas, ¿por qué se pueden hacer patológicas también? Y es básicamente por lo mismo. Pongámosle el caso de elegir, como nombrábamos al principio, la identidad en un mundo virtual. Una identidad falsa, digamos, ¿no? Tiene un efecto de recompensa, como el dinero en el juego. Este efecto de recompensa altera el estado emocional del jugador y pueden acabar creando la obligación de jugar. Esto es ni más ni menos que la adicción. También hay actividades que nos generan efecto placentero, tan normales como utilizar los dispositivos móviles o internet. Al producirse este efecto de la dopamina. Ahora, si se hacen sin medida, también pueden convertirse en adicción y por tanto incontrolable y obsesivo. Hoy hay todo un movimiento que empieza a crecer que es el gaming disorders, o sea, desórdenes psicológicos por el juego en internet, por las horas y horas que los adolescentes están cautivos, digamos, y conectados en las redes, ¿no? Y justo que les comentaba esto de los adolescentes, la mayoría de las conductas adictivas tienen su origen en la adolescencia, ya que en esa época no están ajustados los sistemas de recompensa ni los de memoria emocional. Las alteraciones cerebrales, digamos, no se resuelven solo con fuerza de voluntad. Ahora, hay un espacio para la prevención, el autocompromiso para limitar el propio terreno de actuación o de estar frente, de actuación o de acción, ¿no? De estar frente a la situación adictiva para protegerse contra las imprudencias. Esto es capaz o puede permitir frenar a la persona ese impulso placentero que lo lleva al consumo, digamos, de alguna manera, o a entrar en un proceso de adicción. Y hablando un poco de lo que es la droga, ¿no? Volviendo un poquito a ese tema, les comentaba, a veces el consumo de droga
tiene el interrogante de por qué se consume. Estábamos hablando que se genera en la adolescencia. Bueno, si bien hoy no hay una clase social que digamos, bueno, la marginalidad y la pobreza implican consumo de droga. Hoy la droga está en todas las clases sociales, e inclusive más, ya hay, digamos, en las familias muchas veces hay multigeneraciones de consumidores. También hay gente que consume como para mitigar el dolor y también por ausencia de roles paternos o maternos, contención familiar o problemas de primer contacto y apego. Dentro de lo que se habla de consumo de la droga, hay 3 niveles o estadios. El uso es una pauta de consumo aislada. El abuso, que se relaciona con la utilización desmedida de una sustancia, por ejemplo, en fines de semana, o lo que sería la adicción. Es ese estado en el que ya hay una relación de dependencia, como veíamos recién, y a eso se le suma la conducta de búsqueda de la droga, por ejemplo, que se llama el craving. Las drogas, en general, pueden ser legales o ilegales, suaves o duras. Y como les contaba, tanto el alcohol como el tabaco son los que introducen a los chicos, a los niños, como iniciadores de la drogadicción. Hay drogas que son depresoras o depresivas, hay drogas que son estimulantes y hay drogas que son llamadas psicodélicas. Actúan sobre el sistema nervioso central, general, como decíamos, y según el tipo de droga, algunas generan alteración en la concentración, en ocasiones en juicio. Las depresoras, por ejemplo, generan una disminución de la apreciación de los estímulos externos, generan relajación, apatía, disminución de la atención, en muchos casos hacen desaparecer la angustia. Por ejemplo, el alcohol es una de ellas. Los barbitúricos, los tranquilizantes. En el caso de los estimulantes es al revés, provocan euforia, desinhibición, generan un menor control emocional, muchas veces agresividad. Y acá tenemos, por ejemplo, la cocaína, el tabaco, el crack. Y después están las alucinógenas, como decía recién, que estas son, producen alucinaciones, son más fuertes, o en sueño, alteran la sensopercepción, modifican el estado de vigilia, la noción del tiempo, el espacio. Y, por ejemplo, acá estamos hablando de lo que sería la marihuana, el hashish, el LSD, drogas sintéticas. Bien. Un poco lo que también quería contarles es que hay como un proceso. El proceso es que la persona consume y después hay, atados a ese consumo, distintos factores individuales, familiares, sociales, que de alguna manera generan más consumo y ese más consumo lo lleva a una adicción. Y esto es como un proceso que es un circuito reforzador de la adicción o del consumo. Cuando hablamos de los factores individuales, podemos decir que en general
las personas digamos, usan droga, ¿no? Que consumen droga, en general es gente que tiene una gran vulnerabilidad emocional, que han pasado por crisis vitales, en los cuales por ahí tienen una escasez de recursos saludables y que se autogeneran creencias adictivas. También hay factores familiares. Dentro de esos factores familiares hay creencias adictivas también, patrones de interacción familiar que de alguna manera sostienen o profundizan el problema. Hay una familia que es disfuncional seguramente. Y también están expuestos a factores sociales, como decía recién, oferta de droga, lógicas de consumo que refuerzan mecanismos adictivos, a veces pueden tener una sobreindicación de psicofármacos, de alguna manera en el ambiente en donde están, porque el ambiente donde se mueven los adictos está como naturalizado el consumo. Muchas veces en algunos países como los nuestros tampoco hay políticas adecuadas de prevención. Bien, recién nombraba las creencias adictivas que tiene la gente. Y estas creencias, de alguna manera, generan que la persona creen en la necesidad de sustancias para mantener su equilibrio emocional, o por ahí pueden pensar o piensan que la sustancia va a mejorar su rendimiento social. A veces el efecto que produce, como comentaba recién, algunas drogas que son desinhibitorias, entonces la persona piensa que lo va a desinhibir y va a poder de alguna manera tener otro rendimiento en lo social. Pero con el tiempo, como vimos, o como les comenté, esos efectos con el tiempo decrecen. Por esto que hablábamos recién de los captadores de dopamina. Entonces finalmente la persona no encuentra placer adecuado y sigue o tiene que aumentar su consumo, ¿no? Un poco para finalizar, recién hablábamos de, por un lado, el cerebro del adicto. El uso crónico de drogas alteran el humor y, como decíamos, al final ocasionará cambios crónicos en el funcionamiento bioquímico del cerebro. Estos cambios que se van produciendo pueden ocasionar deseos compulsivos de la droga, alteraciones de la capacidad cognitiva y estados de ánimo desagradables, todo lo cual sigue contribuyendo a impulsar ese uso reiterado de la droga. Bien, desde el punto de vista de la familia muchas veces, el paciente está afectado por esa estructura familiar en el cual la persona se mueve. Por ejemplo, padres autocráticos, excesivamente rígidos y punitivos, padres muy permisivos o desinteresados por él, ausencia de figura paterna o materna, falta de límites, carencias en los modelos de comportamiento adecuados al contexto en donde se encuentra, el presenciar conflictos en la pareja parental, o sea, en sus padres, consumo familiar de sustancias, o sea, cuando la familia ya viene consumiendo,
Esto sería lo que nombraba recién el modelo adictivo familiar, o sea, vienen haciendo una copia de lo que son los padres. Limitada participación de los padres en la formación de los hijos. Muchas veces la hiperexigencia también, expectativas muy altas, o por el otro lado, muy bajas en relación al éxito esperado de los hijos, y muchas veces la desintegración familiar. Y de alguna manera, también, el paciente adicto, o la persona adicta, ¿qué característica tiene? Como les contaba, ya hoy en día, en clases sociales más bajas, ya vienen con una, digamos, tercera o cuarta o quinta generación de padres consumidores. En el caso de, esto es en el caso de las clases sociales más vulnerables o más bajas. En una, digamos, clase media económicamente, hoy se habla de segunda, no más allá de tercera generación de padres que fueron consumiendo. También, en general, otra característica de los adictos es que vivieron y viven problemas de comunicación en la familia, hay estructuras de familia desadaptativas. Cuando las jerarquías de poder en la familia están desequilibradas, eso, digamos, impacta en los hijos. También muchas veces esa familia que no puede buscar, como diríamos en Argentina, no les puede buscar la vuelta, no puede encontrar una alternativa para salir de esa situación, ya sea de mala comunicación, de, como decíamos recién, un manejo autocrático, o salir justamente de la drogadicción en la que pueden estar. Entonces, como vemos, hay todo un caldo de situaciones y variables que contribuyen a que el adolescente pueda entrar por estos caminos de las adicciones. Bueno, para finalizar, una especie de reflexión. Quizás en la evolución del adicto, el poder, digamos, resolver o empezar a resolver, ya sea por una terapia, por un acompañamiento, por un reenfoque familiar, por la psicoeducación, la persona puede empezar a salir, tener o llegar a tener una visión o el convencimiento de que tiene la persona el destino en sus manos, la posibilidad de poder superar una crisis y no estar solo. O sea, realmente un adicto necesita un entorno familiar adecuado y el apoyo de profesionales especialistas en la materia para poder salir. Y como decía, siempre está el riesgo de volver, pero lo importante primero es salir. No estar solo, como decía, también implica, y esto es la psicoeducación, que haya una buena prevención, digamos de alguna manera, tiene que haber una prevención, pero esto de no estar solo es para acompañar al adicto a que pueda salir. En el caso de una persona que no es adicta, bueno, esto sí, ahí aplica lo que es una buena prevención para que la gente no caiga en esta de alguna manera destructiva red de dependencias y adicciones. Bueno, espero que les haya gustado este programa. La verdad que es un tema álgido, tema complejo. Obviamente, si bien lo que yo les comento es información, llamémosle científica, obviamente
si quieren averiguar o contrastar lo que les comento con algún profesional de la medicina, obviamente los invito a hacerlo. Pero creo que estos comentarios que les hago nos permiten, quizás, al menos a mí, entender mejor al mundo de las adicciones, a los adictos, entender cómo funciona el cerebro, cómo es afectado el cerebro a partir de el consumo de sustancias o el estar con adicciones como ser el juego o como ser el uso indiscriminado de las redes sociales o de internet. Bueno, espero que les haya gustado el programa nuevamente. Por cualquier contacto me pueden escribir o nos pueden escribir a segundomomento radio@gmail.com y los saludo hasta la próxima semana. Un abrazo grande.